Hola a todos y a todas. Seguimos en esta semana de entrevistas a profesionales en ciencias del deporte, nutrición y salud. Hoy tenemos el placer de presentaros a Fran Tarantino. Para quien no lo conozca, decir que Fran es fisioterapeuta y entrenador de alto rendimiento, combinando estas dos facetas en la Selección Nacional de Vóley Playa, y también lo ha hecho en varios deportes internacionales, como pueden ser el mountain bike, las artes marciales o el hockey. Ha trabajado como director y entrenador y terapeuta en el Centro de Soporte para Alto Rendimiento Matrix Rome Sports, y actualmente se dedica pues, principalmente a la docencia a nivel internacional, dictando certificaciones, diplomas y participando en congresos, tanto para fisioterapeutas como para entrenadores. Bienvenido a Mundo Entrenamiento, Fran. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros, Bryce, y con Mundo Entrenamiento. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para aportar mi punto de vista en lo que me preguntéis. Sí, como ya sabéis, todas las entrevistas tienen cierta temática concreta. En este caso, bueno, lo primero, gracias a ti por aceptar la invitación. Nos gusta contar con gente de talento, pero gente también profesional que se esfuerce en su día a día. Y Fran es ejemplo de ello, lo veremos al final cuando comentemos pues, todo el desarrollo de su página web y a lo que se dedica actualmente, podréis observar cómo es ese trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocar esta entrevista hacia el tema en el que sueles trabajar, que es hacia el tema de la prevención y la adaptación de lesiones. Y la primera pregunta con respecto a esto sería, el deporte de salud, siempre se ha dicho que el deporte es salud, pero ¿y el rendimiento deportivo, el alto rendimiento, también es salud? Bueno, pregunta muy en auge, ¿no? Muchas veces hay esta dicotomía entre qué es salud y qué es rendimiento y si es compatible, ¿no? Lo primero que podría decirte es que no, que normalmente la salud y el rendimiento están un poco contrapuestos a nivel deportivo. Pero eso sería como acotar mucho el término, ¿no? Me gustaría dar un punto de vista, perdón, un punto de vista un poco más amplio, un poco más desarrollado. Porque, claro, hoy en día la salud no se entiende como un concepto aislado. O sea, digamos que la persona ya sabemos que tiene una dimensión biopsicosocial. O sea, que es que hay muchos componentes que pueden afectar a tu salud o a tu rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta que no solamente es el factor del deporte, el entrenamiento, lo que puede afectar a tu salud, ¿qué sería más saludable? O sea, puede ser que una persona camina todos los días como una actividad física saludable y hace yoga o alguna actividad de baja intensidad. No quiero decir que el yoga sea de baja intensidad, que también se puede hacer muy potente, pero sí que tiene un enfoque más hacia la salud, ¿no? Y otra persona se dedica más a un entrenamiento pues, para conseguir un gran rendimiento en un deporte concreto, ¿no? Aparentemente, cuando estás en la parte de rendimiento, estás llevando tu cuerpo y tus sistemas a unos límites que te predisponen pues, a tener lesiones o a salir fuera del concepto de salud. Sí, pero teniendo en cuenta esa dimensión biopsicosocial, ahí tendríamos que valorar muchos aspectos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la persona que sale a caminar todos los días tiene un trabajo que no le gusta y se pasa 8 horas al día haciendo una actividad que no le gusta nada, o tiene una relación tóxica, o está pasando un periodo a nivel emocional que no es bueno y también afecta a su salud. Y luego el que está trabajando o entrenando para el rendimiento, pues tiene un contexto social formidable, está con sus compañeros de equipo en el deporte y se nutre de otras partes que tienen relación con la salud, que a lo mejor sobre el cuerpo eh, esa diferencia entre salud y rendimiento sí se ve muy clara, pero hay otros factores que también afectan a la salud. Así que, resumiendo, para no complicarlo mucho, no podría darte una respuesta clara de qué es más saludable, ¿no? Si hacer deporte enfocado a la salud o al rendimiento. Pero sí que es verdad que cuando buscas rendimiento te expones a unos límites que salen un poco fuera de la salud si solamente miramos el tema de qué está pasando en el cuerpo, ¿vale? Sí, muchas veces asociamos a que cuanto más intenso sea la práctica deportiva que estoy haciendo, más riesgo de lesión tengo o más riesgo de que mi salud sea peor, y muchas veces olvidamos temas que están fuera de esa hora y media, 2 horas de entrenamiento intenso y que me pueden afectar mucho más, tanto a nivel físico como mental, y que solamente achacamos los problemas físicos que pueda tener al deporte, ¿no? Y muchas veces no es así. Centrándonos un poco en ese aspecto más físico, más mecánico, que sí que tiene que ver con la práctica deportiva en función de si es de rendimiento o no.
¿cuáles suelen ser, tanto en gente amateur, lo vemos ahora con las carreras populares, ¿no? Tanto en gente amateur como en gente profesional, cuáles suelen ser los factores de riesgo más habituales o más comunes que puedan generar una lesión? Vale, no quiero tirarte la entrevista por tierra, pero bueno, yo te voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Me gusta siempre aportar o responder a las preguntas desde mi punto de vista, que es basado un poco en mi experiencia también. Entonces, cuando vas a una clasificación de por qué se lesiona la gente, seguramente te van a dar factores muy claros de por qué se lesiona la gente. Pero es que vuelvo a lo mismo, es que la gente no se lesiona solamente por algo que está pasando en el cuerpo. Si me dices cuáles son factores típicos, pues haber tenido una lesión previa, por ejemplo, es un factor que predispone mucho. ¿Por qué? Pues porque alguien que ha tenido ya una lesión y probablemente si es deportista no se habrá recuperado hasta el punto donde toca, empiezas a practicar antes de tiempo, antes de estar totalmente recuperado y eso te predispone o a tener la misma lesión o a tener una lesión adaptativa a la que habías tenido, ¿vale? Eso es un factor de riesgo. La fatiga muscular, pues también es un tema importante, porque muchas veces vamos acumulando estrés por el entrenamiento, estrés, y eso va ligado un poco, yo diría, al menos con la gente que yo he trabajado, con los deportistas que yo he trabajado, va ligado con una planificación en la que no se tienen en cuenta que tiene que haber periodos de supercompensación, periodos en los que permites a tus sistemas que se regeneren, ¿no? Pero es que viene un poco dado también pues del propio calendario de competiciones, a lo mejor, porque alguien necesita competir y a lo mejor en ese momento le vendría bien hacer un ciclo de supercompensación, bajar la intensidad, la carga de entrenamiento y recuperarse, pero no puede, porque sobre todo en el alto rendimiento, o sea, el deporte no es que vas ahí a pasártelo bien solamente, es que es tu trabajo también. Entonces, necesitas ir, necesitas competir. Entonces, muchas lesiones, respondiendo a tu pregunta, yo he visto muchas lesiones por sobrecarga y por sobreentrenamiento, por no respetar esos periodos de descanso, supercompensación, no alternar bien los periodos de intensidad con los de descanso. ¿Cómo podríamos paliar un poco esto? Pues teniendo expertos que hacen una planificación pues muy buena, ¿no? Que a lo mejor no es una garantía de que no te vas a lesionar, pero bueno, bajará el riesgo de que te lesiones. Y ahí llegamos, por ejemplo, a un tercer factor que yo tendría muy en cuenta, que es que mucha gente y cada vez más gente se mete en el deporte de rendimiento sin estar bien asesorados. O sea, no tienen un buen entrenador. Fíjate, con lo fácil que es hoy en día, que ya no necesitas ni siquiera tener un entrenador al lado, que incluso hay gente que está haciendo planes de entrenamiento online, que hace un seguimiento exhaustivo, que cada semana puedes hablar con un entrenador, pero hay gente que se entrena por su cuenta, ¿eh? Entonces, vamos a correr, venga, empiezas corriendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos alrededor de tu casa y acabas, a los 3 meses quieres hacer una carrera de 10 kilómetros o media maratón. Y ese desconocimiento, esa falta de saber cómo hacer las cosas coherentemente, pues predispone mucho a tener lesiones. Y muchas veces esta gente no se da cuenta en el corto plazo, se dan cuenta en el medio y en el largo plazo, porque las lesiones a veces no aparecen al principio. Entonces, mi consejo sería que alguien que va a entrenar, que por lo menos se asesore un poco, ¿no? Que busque un entrenador, un fisio que le eche un vistazo de vez en cuando, un poco de usar esta gente que son profesionales. Eh, Mira, te diría, así como hay muchos más puntos, ¿no? Pero para simplificar y no alargarlo demasiado, te diría que Internet es un gran predispone mucho a tener lesiones, ¿eh? Porque lo mismo, cuando alguien hoy en día quiere entrenar, se va a Internet y como hay tanta información, coge cualquier cosa y sigue cualquier plan que pone por ahí en Internet, en vez de asesorarse realmente con profesionales pues que a lo mejor tengan una experiencia o que estén acreditados, pues como tenéis ahí en Mundo Entrenamiento, fíjate la cantidad de formaciones que tenéis, ¿no? O las formaciones que yo hago y otros profesionales. Pero es que hay tanta información que es brutal. Entonces, Internet es otro factor de riesgo. Sí, no, por supuesto. Hoy en día vemos que todo el mundo es, aquí en España todo el mundo es político, todo el mundo es médico y ahora todo el mundo es entrenador. Entonces, bueno, pues Exactamente. tenemos ese problema. Sí que es cierto que yo lo veo mucho en las carreras populares. Ya no es solamente que gente que esté entrenando un mes o 2 meses quiera hacer una carrera de 10 kilómetros. Yo lo que he visto es que después de un mes o 2 meses, la gente lo que quiere hacer es un tiempo en una carrera Sí, de 10 kilómetros. Si fuera solamente ir, porque incluso hay gente que permiten que vayas caminando, pero quieren hacer una marca. Y he ya. visto lesiones lógicamente por Ujú. meterte a una intensidad a la que no estás acostumbrado ni estás preparado, y no es solo una lesión muscular lo que he visto, sino que incluso he visto gente infartada,
gente que ha fallecido desgraciadamente, y así que eso ya es, digamos, el punto más extremo o más grave de esto, ¿no? Hablando un poco de lo que me decías, que muchas veces los deportistas, por obligación, tienen que volver a la práctica deportiva antes de lo que sería adecuado después de una lesión, o porque simplemente por ganas, por lo que sea, se vuelve a practicar deporte antes de estar preparado. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con el aspecto psicológico. Es decir, la gente que no es profesional y vuelve a entrenar antes de estar recuperado es porque su psicología o sus emociones le pueden. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ya sea un deporte de élite o no, ¿cómo afecta psicológicamente el estar lesionado y no poder hacer la práctica deportiva que viene desarrollando habitualmente? Vale. Bueno, primero de todo, aclarar bueno, que somos un cuerpo y una mente, con lo cual el aspecto psicológico, queramos verlo o no, está siempre unido a una lesión o a cualquier otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que es como algo que solemos dejar aparte. Nos fijamos en lo más obvio, lo que más se ve es la parte física, ¿no? Entonces la psicológica va un poco por otro lado, parece que va por otro lado, pero es que está unida. Así que, bueno, el tema es que cuando un deportista tiene una lesión o alguien que le gusta el deporte tiene una lesión, no significa solamente eh, una lesión física, no es como algo aislado, es algo que le afecta un poco a su estilo de vida, ¿no? Porque si eres deportista no es que haces deporte, o sea, no, te alimentas de una forma determinada, descansas de una forma determinada, tienes compañías, amigos, amigas, relaciones con personas que están en ese contexto, en ese entorno determinado, y te entrenas también de una forma determinada para conseguir unos objetivos. Así que si empezamos a tener en cuenta todos los factores que están rodeando al deportista, pues al final, cuando te lesionas y no puedes hacer tu deporte, es que prácticamente te quedas sin la vida que estás haciendo. O sea, afecta a todo. Es como si tienes un trabajo X y de repente te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces afecta a todo, a tus relaciones, a tu físico, a tu psicología, a todo. En mi experiencia, porque afortunadamente, hoy en día puedo decir afortunadamente, porque me enseñó muchas cosas, fui un deportista que me lesioné mucho durante mis años de alto rendimiento, eh, aprendí mucho de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una lesión en mi manguito rotador, en el hombro, que hace 20 años, pues cuando la tuve no era como hoy en día, que hay tantas herramientas, ¿eh? Pues más o menos te llevaban a lo que es la fisioterapia convencional, tratamientos convencionales, y eso se prolongó por más de un año. Significó que tuve que dejar de hacer mi deporte durante más de un año, en un momento en el que estaba haciendo la licenciatura en educación física también, con lo cual afectaba no solamente al deporte que hacía, sino no podía hacer la mayoría de las clases porque son clases prácticas, mi estado de ánimo estaba hecho polvo, luego el dolor, no podía dormir, entonces al final entras en un bucle que prácticamente, y lo he visto muchas veces y hoy en día me he dado cuenta que pasa un periodo de depresión, o sea, es que te deprimes. Pero el problema en sí mismo para mí no es la lesión, es cómo nos confrontamos con la lesión, es las alternativas que tenemos para salir de esa lesión, ¿no? El hecho de que estés lesionado no significa que dejas de ser un deportista. El problema para mí es que hace años y hoy en día sigue pasando muchísimo, aunque digamos que no, sigue pasando mucho. Yo he viajado por medio mundo dando formación y es lo que sigue pasando. Las soluciones que se ofrecen a los deportistas para salir de una lesión no son soluciones para deportistas. No están preparadas para ello. Si eres deportista, no quieres dejar tu deporte, no quieres dejarlo en el 100%. Quieres que tenga una solución con la que todavía puedes moverte, con la que puedes hacer algo, con la que no sientes que estás perdiendo pues una gran parte de tu vida, ¿no? Y bueno, eso es una de las bases por las que yo creé el entrenamiento propioceptivo, ¿no? Para que deportistas, o en este caso ya no deportistas, también lo usan, pero sobre todo deportistas, pudieran recuperarse de sus lesiones de una forma mucho más activa, haciendo ejercicio, sin tener que dejar totalmente lo que hacían. Sí, yo con respecto a eso, es un aspecto muy importante y es que podríamos compararlo un poco ahora al tema del confinamiento, es decir, lo que hemos vivido hace nada, mucha Sí. gente ha dejado de poder ir a trabajar, incluso de poder ir a la calle y mucha gente ha empezado a ver quizás lo que siente un deportista. Es decir, a nivel laboral y económico esto lo va a afectar a todo el mundo, por desgracia, pero a nivel deportivo, a nivel de moverse, la gente que no salía de casa más que para trabajar o para ir a tomar algo, Uh-huh. está viendo lo importante que es para un deportista poder salir a hacer ejercicio físico. Y lo ven ya, como tú decías, que me parece, opino exactamente lo mismo, es un estilo de vida. Si tú tienes una lesión, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar, hay una parte de ti importante que no va a poder entrenar.
vas a tener que cambiar tu alimentación, va a alterar tus ciclos del sueño, va a alterar tus relaciones. Entonces, yo creo que considero que sí que afecta a muchas cosas psicológicamente y creo que cómo afrontas la lesión es importante. Y con respecto a esto último que acabas de comentar, es una de las preguntas que tengo aquí anotadas que a mí me generan más interés a nivel personal. Y es que, como tú bien dices, incluso yo lo he estudiado y he terminado la carrera hace relativamente poco tiempo, el reposo absoluto en lesiones físicas de carácter muscular, incluso de carácter ligamentoso, tendinoso, ha sido como la panacea. Es decir, no, lo fundamental es esto y luego ya veremos a partir de cuándo te puedes mover. Entonces, en este tipo de lesiones, sobre todo lesiones musculares, pero a nivel general, el reposo absoluto como recuperación está indicado, sí o no, y en el caso de que no esté indicado, ¿qué puede hacer un deportista o cómo le puede ayudar al deportista moverse en esa etapa hasta que vuelva a estar a su máximo rendimiento? Bueno, sigo respondiéndote bajo mi experiencia personal y bajo algo que ya me parece que es obvio, ¿no? O sea, solamente te va a aconsejar reposo absoluto a alguien que no sabe nada de deporte, porque si no, no te lo va a decir nunca. Afortunadamente, cada vez ocurre menos esto, lo de reposo absoluto. Lo primero que ocurre cuando tienes reposo absoluto por tener una lesión, imagínate que tengo un esguince en mi tobillo y me dicen reposo absoluto. O sea, es que si tengo reposo absoluto, lo que se va a producir es una desadaptación del resto de los sistemas del cuerpo. O sea, ya no es que vas a tener una lesión, al final vas a tener un problema el triple de grande, porque te desentrenas a nivel global, no solamente es la parte de tus ligamentos y la parte que tienes que readaptar, sino que hablábamos ya a nivel fisiológico de todo, ¿no? Entonces, no solamente diría que el reposo absoluto eh, no es una solución, sino que diría que es contraproducente, vamos, o sea, eh, y eso no quiere decir, quiero aclarar por si nos ve alguien, que si tú te has roto los dedos del pie, te vayas a correr al día siguiente, ¿vale? O sea, no, hay que buscar las alternativas con las que puedes seguir moviéndote. Y hoy en día existen formas de ejercitar el cuerpo miles de maneras. O sea, estar en reposo absoluto sería una absoluta excusa. Incluso gente que tiene una operación, por ejemplo, te operan tu cruzado anterior, ¿no? Y no puedes, los primeros días no puedes ni siquiera mover la rodilla, ni apoyar en carga y tal, sino que puedes seguir ejercitando todo el tren superior de tu cuerpo, puedes trabajar con la otra pierna, puedes trabajar de forma isométrica con la pierna que tienes, que te has operado, puedes trabajar las articulaciones que no son la rodilla, o sea, puedes hacer un montón de cosas para moverte, para no quedarte hecho más polvo de lo que estás y para evitar esa decaída a nivel psicológico de la que hablábamos antes también. Pues no es lo mismo que tu cerebro interprete que hay algo de movimiento, que estás haciendo algo de ejercicio, algo para solucionar más rápido el problema que tienes, a que estés ahí parando esperando que las cosas se arreglen por sí mismas. En mi experiencia, las cosas por sí mismas no se arreglan, tienes que poner pues algo de tu parte, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí, que todavía hay mucha gente que sigue recomendando pues, reposo absoluto, ¿no? Yo te voy a decir, por ejemplo, cuando tenía 23, 24 años, hace tiempo ya también, estaba entrenando, era el momento que estaba entrenando la Selección Nacional de Vóley Playa y entrenando pues con el equipo, pues salté en un bloqueo y me dieron ahí en uno de mis dedos y el dedo se me dislocó y se me rompió el dedo, ¿no? Entonces he ido al médico para saber cómo estaba y me ha dicho, bueno, tienes una fisura y tienes dislocado el dedo. Me han puesto una escayola hasta el antebrazo. Me ha dicho, dentro de un mes te lo puedes quitar y continuar. Entonces, obviamente me lo he quitado, me he atado los dedos con esparadrapo y he ido con mi dedo roto a seguir entrenando y trabajando, ¿no? A hacer lo que me gustaba. Porque es preferible ese dolor, pues ese precio que pagas extra, a tener que parar toda tu vida porque tienes un dedo lastimado. O sea, es que es ridículo, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas de decir a la gente que tiene que reposar y no darle otra solución es que al final la gente acaba por no ir ni al médico a hacerse la valoración ni nada. Te lesionas y sigues, y sigues, y sigues y procuras no ir ni a un fisio, ni a un médico, ni a un osteópata, a nadie que pueda decirte que tienes que parar de hacer tu deporte. Y cuando ya llegas es cuando ya te has lesionado mucho más. Entonces, creo que a nivel educacional tenemos que educar a la gente y darles alternativas de que se recuperen de sus lesiones a través de movimiento y ejercicio para que no tengan ese miedo a venir a vernos y no vengan cuando la lesión ya es extremadamente complicada, ¿no?
Sí, yo considero que muchas veces es lo que tú dices, la gente piensa que si tiene una lesión, el experto le va a decir que pare y como no quiere parar, sigue igual. Y yo creo que no es ninguna de las dos, no debemos ni seguir igual, porque si tienes una lesión es que no puedes seguir igual, va a ser peor a la larga y tampoco debes parar, sino que debes buscar alternativas para seguir moviéndote. Con respecto a lo que decías de hacer cosas, hay una frase de una serie, que, bueno, de House, que es una serie muy conocida, y que en un momento dado él decía, dicen que el tiempo cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es hacer cosas. De no hacer nada, deja las cosas como están. Yo creo que va muy así. Yo recuerdo haber visto a deportistas de élite de CrossFit, incluso a Carolina Marín, que tuviera hace tiempo un problema, no sé si era en la rodilla, y estaba sentada en una silla trabajando golpes de drive y golpes de revés con su entrenador. Y decía, es una manera de no perder mi técnica, porque decía, yo no puedo estar 3 semanas y un mes sin coger la raqueta y sin trabajar los golpeos, porque después vuelvo y la gente que ha estado entrenando en un mes me come. Entonces decía, yo no sé que no puedo correr, sé que no puedo hacer cambios de dirección, pero sé que puedo golpear el volante. Entonces se dedicaba a eso. Entonces lo que hacía el entrenador era buscar alternativas para que la deportista, decía él, le pasara el tiempo de la lesión afectándole lo menos posible a nivel emocional. Ya sabía la afectación que tenía en la pierna, ahora tenía que buscar que su técnica, su forma física y sobre todo su psicología no se viniese abajo. Y la estrategia era seguir entrenando de la forma que podía. Entonces a mí me parece fundamental eso, que darles alternativas para que puedan seguir moviéndose eh, aun con la lesión que puedan tener. Y como tú bien dices, una lesión en el tobillo te permite mover el resto del cuerpo, una lesión en la muñeca te permite mover el tren inferior. Y siempre hay estrategias. Y hablando sobre... Volviendo Es más, solo te quería decir, para hacer una puntualización más, perdona que te corte, la siguiente pregunta, diría que el cerebro no se mueve por hechos concretos, se mueve por patrones, ¿no? Cuando eres un deportista y te lesionas, bueno, pues trabaja con tu lesión, tienes un nuevo reto para superar. Entonces, cuando tú le das a tu cerebro un nuevo reto y dices, mira, ahora vamos a trabajar con tu cuerpo lesionado para conseguir un objetivo nuevo, no notas ese decaimiento, en plan, no, no puedo competir, no, tienes un nuevo reto que en este momento no es competir, sino se transforma en recuperarte lo más rápido posible de tu lesión. Entonces, al final, pues palías todo ese componente psicológico y emocional porque el cerebro del deportista va a funcionar, bueno, como los demás cerebros, con un nuevo reto que produce la misma liberación hormonal, las mismas respuestas fisiológicas que si fuera el reto de competir. Sí, sí, muchas veces el afrontar un reto de una lesión, digamos que te predispone, como tú dices, como si fuera una competición y cuando tú lo logras y lo recuerdas más adelante, dices tú, bueno, a esto lo que me enfrento es difícil, pero era más difícil la lesión que tenía y conseguí superarla y conseguí llegar a este nivel. Entonces afrontas un problema como una competición, con lo cual todo lo que te genera va a ser positivo. Y creo Exacto. que es un aspecto fundamental. Y Porque la volviendo, vida no es algo ecualizado, ¿eh? La vida claro, tiene altos y bajos. Entonces, tú, bueno, si eres deportista, rinde cuando tienes altos, rinde cuando tienes bajos. Cuando las cosas van bien, tienes que rendir. Cuando las cosas van mal, entonces trabaja cuando las cosas van mal también. no, no, lógicamente, no puedes decir cuando esté abajo lo dejo todo y ya cuando vuelva a estar arriba vuelvo a competir, porque si no trabajas cuando estás abajo no vas a volver a tener ese pico nunca, eso está claro. Y volviendo un puntito más atrás, comentabas el tema de que por eso trabajo la propiocepción, con mucha gente decías. Entonces, yo tengo dos preguntas con respecto, bueno, tres preguntas de cara a la propiocepción, alguna ya por, lógicamente, estudiar ya las conozco, pero para la gente que nos esté escuchando ahora mismo sería, ¿qué es la propiocepción? Vamos a hablar a nivel general. Y, Uh -huh. en segundo lugar, ¿cómo puede ayudar tanto al rendimiento deportivo, si es que lo hace, y sobre todo en esa readaptación de lesiones? Vale. Bueno, primero de todo, la propiocepción es un sentido, ¿no? Es un sentido que nos informa de la posición de las partes del cuerpo y de la cinestesia, así para, pues, del movimiento, para hacer un concepto un poco más acortado, ¿no? Yo creo que lo interesante no es la propiocepción en sí misma como concepto, sino con qué está relacionada, porque al final el tener conciencia de la posición de las partes del cuerpo, de nuestros movimientos, toda esa serie de receptores que tenemos dentro del cuerpo que nos están dando información para hacer la tensión correcta ante un gesto deportivo o para hacer un golpeo o un lanzamiento, que sea, toda esa información, una gran parte viene a través de los propioceptores. Hay otros sistemas como la vista o como el sistema vestibular que también aportan información pues, para poder a lo mejor conseguir el equilibrio, ¿no? Entonces, mucha gente confunde propiocepción con estabilidad o con equilibrio o conceptos como coordinación y tal, pero no es lo mismo. La propiocepción, digamos que es el sentido que está recogiendo la información y que está involucrada con todos esos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando tenemos una lesión,
por ejemplo, nos torcemos un tobillo, pues los receptores que mandan esa información a nuestro cerebro quedan dañados y entonces no somos capaces de responder igual, por ejemplo, ante un desequilibrio, porque esa información no llega de forma correcta, nuestro cerebro no hace una interpretación correcta de la tensión que tenemos que hacer y a lo mejor ante un desequilibrio menor o ante una tensión menor nos volvemos a doblar un tobillo. Por eso es tan fácil, después de haber tenido un esguince, tienes un pequeño desliz ahí y te vuelves a torcer tu tobillo otra vez, ¿no? Porque está dañado el sentido de la propiocepción. Entonces es muy interesante, ya no digo entrenar la propiocepción, ¿vale? Porque de hecho hay autores que incluso dicen que no se puede entrenar. Yo hablo de todos los factores que están involucrados y relacionados con ese sentido de la propiocepción. Estabilidad, equilibrio, coordinación, consciencia cinestésica, trabajo de fuerza, de flexibilidad. Todo lo que hacemos a nivel de entrenamiento está relacionado con el sentido de la propiocepción. Entonces, tenemos que cuidarnos muy bien y sobre todo, después de que ha habido una lesión, volver a restaurar su función normal para que no sea tan fácil entrar en ese bucle de me lesiono y me vuelvo a lesionar de lo mismo o estoy predispuesto a tener otra serie de lesiones, ¿no? No sé si me he dejado alguna de las preguntas que me has hecho. Sí, ¿Había por ahí otra? la pregunta más fundamental que se puede hacer la gente en esta entrevista y es, vale, ¿cómo? Bueno, Sí, una pregunta sería muy general, no se podría resumir aquí, lógicamente, porque es el trabajo de años, pero ¿algún ejemplo de trabajo que tú utilices en algún tipo de lesión de sí. cara a adaptar a esa persona de esa lesión, es decir, que el proceso de recuperación aumente? ¿Cómo le ayudas? Puedes poner algún ejemplo si quieres. ¿Cómo le ayuda el entrenamiento de todos esos factores relacionados con la propiocepción a la readaptación de una lesión? Vale, pues al final lo que yo he hecho ha sido una síntesis en la que uno diferentes trabajos, de tipos de trabajo que unen, pues eso, trabajo de coordinación, estabilidad, equilibrio, control motor, todos esos factores que están en relación con la propiocepción, los trabajamos de una forma en la que vamos progresivamente avanzando para crear ejercicios de menos a más dificultad e incluirlos, por ejemplo, dentro de los propios programas de entrenamiento pues de los deportistas, ¿no? Pero este tipo de entrenamiento se puede usar, porque antes me preguntabas, tanto dentro de la parte de rehabilitación, para no estar trabajando todo el tiempo encima de una camilla con alguien, porque tiene sus límites, ¿eh? Porque la gente se levanta de su camilla y luego tiene que ponerse en movimiento. Y si eres un deportista vas a tener que hacer tu deporte. Entonces, lo que hacemos en camilla está muy bien, pero yo, en mi experiencia, una forma mucho más efectiva para recuperarse una lesión en la parte ya puramente de la rehabilitación es hacerlo a través de ejercicios, a través de movimiento. Eso sería una parte que ayuda mucho. Luego entramos en la readaptación, pues que alguien ya se ha recuperado de su lesión, pero normalmente cuando sale del fisio, cuando termina su rehabilitación, no está en condiciones de volver a su deporte con la misma intensidad con la que estaba ni a competir, porque ha habido una desadaptación de muchas estructuras. Entonces ahí entramos en un periodo en el que unimos el trabajo propioceptivo en un nivel más ya de entrenamiento y readaptación para que la persona, el deportista, vaya desde esa fase del final de la rehabilitación a la fase en la que ya puede entrenar con una cierta intensidad y en la que puede competir. O sea, de hecho, si alguien viene de una rehabilitación y se pone a entrenar, por ejemplo, en un equipo con la misma intensidad que lleva el resto del equipo, probablemente no va a poder llevar ese ritmo o se va a volver a lesionar. Entonces es importante en esa fase meter una serie de ejercicios que permitan a esa persona llevarle al nivel en el que estaba antes. Y luego, a nivel de rendimiento, que es la otra pregunta que me hacías, claro, nosotros podemos hacer ejercicios ya que entran dentro de una complejidad más grande y que incluyen componentes de inestabilidad dentro, por ejemplo, de acciones deportivas. ¿Qué nos va a permitir eso? Pues que reaccionemos mucho mejor, por ejemplo, ante un desequilibrio que se produzca dentro de la pura competición. Si entrenamos esos factores con un determinado control fuera del campo, luego dentro del campo, obviamente, vamos a evitar lesionarnos tanto. Y luego, por último, ligado al rendimiento, que también me parece un factor muy importante, es que muchas acciones, sobre todo lanzamientos, patadas, o bueno, cualquier acción deportiva, al final requiere de una gran estabilización a nivel del core, del centro desde donde salen los movimientos, ¿no? Muchos deportistas se han dedicado, nos hemos dedicado a trabajar las partes específicas del deporte, olvidando que ese trabajo interior de toda la parte de core, ¿no? Y es fundamental, eso insistimos mucho, por ejemplo, en mis formaciones, que crear una base suficiente para que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un lanzamiento con una pelota o un golpeo de balón en voleibol, que era mi deporte, toda la parte de estabilización de core me permita una acción efectiva.
¿Qué es lo que pasa cuando tengo una buena estabilización de core? Bueno, una acción, por ejemplo, de remate en voleibol o de lanzamiento en balonmano requiere toda una acción sincrónica de todo el cuerpo, y si yo tengo una parte de inestabilidad dentro de core, voy a acabar compensándola haciendo más fuerza tanto en las acciones concéntricas como excéntricas después en el frenado con las extremidades, y ahí me voy a machacar, pues, por ejemplo, el hombro o la rodilla o lo que sea. Entonces, ahí tendría mucho sentido también trabajar esas partes, ¿vale? Y mejoraría el rendimiento, claro. Sí, lógicamente, si no te lesionas ya has mejorado el rendimiento, eso está claro. Sí, y también cuando cuentas con una mayor estabilización desde el centro, puedes aplicar una fuerza mayor con las extremidades de forma mucho más controlada también, siendo más eficaz. Sí, esto lo hablábamos en una entrevista que hicimos hace un par de días con Robert Tejero, que es preparador físico en fútbol y tiene una clínica donde trabaja con deportes recreacionales, y él hace muchísimo trabajo de trabajo de desarrollo de core. Es más, su entrevista fue enfocada a ese trabajo de core, enfocado a la salud y al rendimiento, y de cara al rendimiento decía eso, que el core permite entre sus funciones esa estabilización y esa transmisión de fuerzas de tren inferior a tren superior, y lógicamente tener una buena estabilidad y un buen desarrollo va a evitar lesiones y mejorar el rendimiento. Y ya para terminar, te quería comentar dos cosas. Lo primero, ¿a qué te estás dedicando actualmente después de todos estos años de experiencia y de estudio? Y en el caso de que, bueno, la gente pues quiera saber más sobre esta temática, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden saber más de tu trabajo? Vale, bueno, entonces soy un poco multifacético, ¿no? Porque después de tantos años, como dices, pues hago varias cosas, ¿no? Pero sí que ahora tengo un foco, desde los últimos 3 años me dedico mucho a la formación, he hecho mucha formación presencial en España y en Latinoamérica. En los últimos meses, también por lo que pasó con el confinamiento y todo esto, desarrollé más la parte online. Llevo 1 año y medio con una academia online, la Academia de Entrenamiento Propio Efectivo. Y personalmente, para poder dedicarme a todas estas formaciones y a viajar, en los 2 últimos años, pues cerré mis consultas. O sea, no estoy haciendo tratamiento diario de gente, pues porque sería incompatible con viajar tanto y con hacer tanta formación, ¿no? Ahora en los 2 últimos años he tenido más de 2.500 alumnos, o sea, es que es mucha gente y al final requiere mucho tiempo también. Entonces, lo que estoy haciendo es desarrollar tanto el programa de entrenamiento propio efectivo como formación presencial como formación online, que ya está disponible en diferentes formatos dentro de mi academia. Y también estoy con varios proyectos a nivel online, por ejemplo, Physio Challenge, que hicimos hace un tiempo y que ahora vamos a venir con la versión 2.0. La gente lo puede ver en physiochallenge.com también. Una parte fundamental que sí sigo haciendo a nivel personal con algunos clientes concretos es la parte de coaching aplicado a la salud, ¿no? El mentoring es pues trabajar con deportistas, a veces también con no deportistas, que quieren entender cómo unas ciertas adaptaciones en su cuerpo o en su rendimiento, qué está pasando, qué tiene que ver eso con lo que está pasando un poco en su vida, ¿no? Lo que hablábamos antes, que hay esta dimensión biopsicosocial, y a veces cuando no entendemos cómo están relacionadas la parte mental o la parte emocional con la parte física, pues no encontramos una solución a lo mejor o para recuperarnos de una lesión o bien para mejorar nuestro rendimiento. Seguimos presentando límites, y ahí entro un poco pues con ayudar a entender a esa persona qué es lo que está ocurriendo para poner algunas soluciones. Bueno, me parece, bueno, yo realmente ya conocía tanto parte de tu trabajo en entrenamiento progresivo como en la parte de Physio Challenge, que es un contenido que tuvimos la oportunidad de revisar en Mundo Entrenamiento y de colaborar contigo. Eh, Lógicamente, que salga la versión 2.0, entiendo que es una versión incluso mejorada. No, no es que fuera mala, ni mucho menos la anterior, era buena, pero imagino que será mejorada. Y creo que a la gente que quiera tanto aprender sobre esto como que quiera aplicarlo en sus deportistas, sean graduados, graduadas, es interesante, ¿vale? Porque yo soy graduado y lógicamente hay contenidos que yo no dominaba y que yo he podido aprender, o que me generaban interés en visualizarlos, con lo cual yo creo que cualquiera se puede beneficiar de estos contenidos. Y nada más, desearte la mayor de las suertes, agradecerte de nuevo que estés aquí, porque aunque estemos ahora en casa, sé que el trabajo que tienes online, como tú bien dices yo, es de bastante volumen, así que te agradezco mucho que hayas tenido ese hueco para nosotros y esperamos verte muy pronto por aquí. Gracias a vosotros y encantado de haber compartido un ratito, y espero que a la gente le guste también lo que hemos charlado. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.